Bautista tenía discípulos, hoy en día le dicen seguidores. ¿Y cuántos seguidores tú tienes? Eh, Juan el Bautista, inmediatamente cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el Evangelio de Juan que cuando Juan el Bautista dijo esto, muchos de los discípulos de Juan el Bautista pasaron a ser discípulos de Jesús. Entonces, él sabía que su ministerio era muy temporal. Bien, entonces seguimos. Si ustedes observan esta imagen, no siempre el crecimiento es visible. Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, hay muchos frutos, plantas que crecen y no se ven. Y están creciendo. Y están debajo de la tierra. Mencióname una. La yuca. Te mencionó la yuca. ¿Qué otra? La papa, ¿verdad? La cebolla, me parece. Entre otros que están creciendo, no se ven y están ahí, pero están debajo de la tierra. Entonces, lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro. Y a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Pero yo quiero mencionarle esto a manera de, ya que estamos hablando de árboles, ¿verdad? Que crecen debajo de la tierra y no se ven. Ustedes ven ahí el bambú japonés. ¿Tienes hambre, papito? Que te veo ahí como los ratoncitos. Si puede mutear el Adelante, te va a matar. Freddy Toledo, ok. El bambú japonés no es apto para impacientes. En primer lugar, porque requiere tiempo. Perdón. Requiere Perdón. tiempo. Escuchen esto. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Tú siembras la semilla, la abonas, te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas estériles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tarda solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se toma 7 años para crecer y 6 semanas para desarrollarse. Durante los primeros 7 años, no de aparente inactividad, este bambú genera un complejo sistema de raíces que le permiten sostener el crecimiento que vendrá después. Oiga esto, hermano. El bambú japonés, usted no lo ve, está debajo de la tierra, pero tiene allí 7 años creciendo, echando raíces profundas. Y cuando decide salir a la superficie, cuando ya crea esa zapata, esa base, y sale a la superficie, en solo 6 semanas, su altura sobrepasa todos los árboles del bosque. Pero ya tiene una buena base. Entonces, esto no se logra de lunes a martes. Esto requiere tiempo.
Otro ejemplo que vamos a poner, y ahí ustedes lo ven, las palmeras. El Salmo 92:12 dice que el justo florecerá como la palmera. Y la compara con la palmera, el crecimiento y el florecer de un justo. ¿Pero debido a qué? En primer lugar, las palmeras, sus raíces se profundizan hasta hallar agua. Hasta que no encuentran agua en el subsuelo, ellas están creciendo. Y por eso usted ve que cuando vienen las tormentas, por eso usted ve que, por ejemplo, en algunos desiertos que casi no llueve, esas palmeras están verdecitas, porque ellas no dependen del agua que desciende de arriba, sino que ya ellas tienen una base. Ellas dependen del agua del subsuelo. Entonces este Salmo 92:12 al 14 dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán, y que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Qué promesa tan hermosa. Y qué bueno cuando nosotros podemos, hermanos, echar esas raíces profundas y tener un crecimiento y una base en el Señor. Cuando un creyente se empeña en cada día ir a la fuente, a alimentarse de la palabra de Dios, va a crecer profundamente, va a echar raíces. Y aunque vengan vientos de falsas doctrinas y vengan vientos y otras personas diciendo cosas extrañas, nada de eso te va a mover, porque tú tienes un fundamento seguro, firme en el Señor. Vamos a ver cómo Jesús crecía. Lucas 2:52. Dice que Jesús crecía primero en sabiduría y crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Hay gente que solamente crece en estatura. Solamente usted lo ve el tamaño grandísimo, pero en la mente son muchachitos todavía, son enanos, son inexpertos, están de leche. Hay que comprarle un bobo, un biberón y darle leche. Porque todavía, hermanos, están de leche. Y todo aquel que participa de la leche dice que es inexperto en la palabra de justicia. Y también el Señor Jesús hace referencia en el Evangelio de Mateo capítulo 13, hace referencia a Jesús acerca del buen sembrador y menciona allí aquella semilla que cayó entre pedregales, que creció rápido, pero no tenía raíz. Un árbol sin raíces se lo lleva el viento con mucha facilidad. Dice que al no tener raíz en sí, pero era de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropezaba. Este es el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De manera que este ejemplo que menciona el Señor es de un árbol que no tiene raíces. Pero el Señor nos exhorta en su bendita palabra que nosotros como creyentes debemos crecer, crecer en gracia y crecer también en sabiduría y crecer también en conocimiento. El crecimiento espiritual no es algo, hermanos, que se da a la ligera, es algo que requiere tiempo. Y yo sé, hermanos, que
Cuando usted se conoció al Señor y estaba dando sus primeros pasos en el Evangelio, había muchas cosas que usted hacía o cosas que usted decía que era por desconocimiento. Y que hoy en día usted dice, wow, mira, lo que yo decía, lo que yo pensaba, y no era así. Y no solamente eso, sino que también se refleja de la manera en que tú actúas ante las adversidades, ante las pruebas. Ahí también se demuestra si realmente tú has madurado y has crecido. Si ante el examen tú lo repruebas, pues tienes que pasarlo, tienes que tomarlo de nuevo. Entonces Dios tiene que pasarte nuevamente por la misma situación para poder aprobar el examen. Entonces, es algo, hermanos, que como decíamos, requiere tiempo y es algo que Dios lo da. La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted siembra una matita, una flor, y usted no tiene control de eso. Usted ni siquiera sabe, no tiene explicación de cómo ella crece. Usted solamente la sembró. Y quizá le echa su agüita por la mañana, la poda, la revisa, la supervisa, pero definitivamente es Dios quien le da el crecimiento a esa matita. Entonces, es muy claro, las escrituras nos enseñan de que esto proviene del Señor, pero Él mismo nos ha dado el medio necesario para nosotros crecer. Y luego nuestros hermanos van a estar hablando sobre esos medios y esas maneras en que Dios demanda para usted tener un buen fundamento seguro en el Señor. Lamentablemente, hermano, la generación en la que estamos viviendo es una generación muy que fácilmente influenciada por los medios, ¿verdad? Donde hay muchas fuentes de entretenimiento. Es una generación que cabe decir que es muy floja espiritualmente. No como los tiempos de antes, donde la gente soltaba todo para estar con el Señor. Para estar con el Señor. Hoy hemos multiplicado nuestras agendas. Hoy hemos multiplicado nuestros compromisos de tal modo que nuestro tiempo con Dios es pobre, es muy pobre. Entonces, ¿cómo puede un creyente crecer y desarrollarse si no se alimenta? Si no se alimenta de forma saludable, porque hay alimentos, pero que son chatarra. Hay comida chatarra. Pero el alimento saludable es la palabra de Dios sin mezcla. La palabra de Dios sin ningún tipo de ingredientes externos. La palabra de Dios orgánica, tal como el Señor la enseñó, así también debemos darla. Pero todos estos movimientos han hecho que mucha gente esté sin defensa, no tiene defensa ante los ataques del enemigo. Mire, el cuerpo tiene defensas. Dios nos creó un sistema inmune. Si usted no tuviera un sistema de defensa, cualquier gripecita, usted se muere de cualquier gripe, pero inmediatamente viene una gripe, ahí está el sistema de defensa del cuerpo combatiendo ese virus, ¿verdad? Entonces, de igual manera, espiritualmente, llevémoslo a lo espiritual, espiritualmente,
nosotros debemos tener también ese sistema de defensa ante las adversidades. No se apoye en su propia opinión. No crea que usted se lo sabe todo. Dependa del Señor. Dependa de la sabiduría de Dios. Confíe en la protección de Dios. Pídale al Señor en oración, Señor, guíame, guíame, muéstrame tu voluntad. Así que estos son medios, hermanos, que el Señor nos ha dejado en su palabra para crecer espiritualmente, desarrollarnos espiritualmente. A continuación, vamos a dejar al pastor Freddy. Él va a continuar con este tema. Solamente hice a manera de introducción, hablando acerca de el crecimiento espiritual. Luego del pastor Freddy, entonces el pastor Hernán Castillo estará también platicando y finalmente nuestro hermano Néstor. Queremos dejar al final un segmento de preguntas y si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, vaya anotando su pregunta para entonces al final, con la ayuda del Señor, responderla. Muy bien. Adelante, pastor. Muy bien, Dios le bendiga, amados hermanos. Con relación al crecimiento espiritual, una de las cosas que debemos entender, que es tal vez uno de los temas que más tensión puede crear en el corazón de cualquier creyente. Todos nosotros, sin importar el tiempo que tenemos en la fe, caminando en el Evangelio, todos nosotros, sin importar la edad física que tenemos, todos nosotros, sin importar incluso la posición en la que Dios nos ha colocado en cada iglesia local, sea pastor, sea diácono, sea maestro, sea trabajando en el tema de la dirección o en los grupos de adoración, sea aquel que tiene como propósito trabajar en una congregación limpiando, ayudando, organizando, el que está involucrado en el parqueo, en definitiva todos nosotros necesitamos crecer espiritualmente en cualquier área de nuestras vidas. Que el crecimiento espiritual es un mandato, sin lugar a dudas. Y es interesante incluso en el contexto que este mandato aparece bajo la predicación o la enseñanza del apóstol Pedro, según segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Dice, antes bien, dice segunda Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando Pedro habla sobre este crecimiento espiritual, es interesante los detalles, porque se da en un contexto donde había muchas falsas doctrinas en el contexto de la iglesia local. Y a esto se le suma de que estas falsas doctrinas habían llevado a muchos aún a dudar acerca del evento glorioso que la iglesia espera de la segunda aparición en gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo primero de esta porción de segunda de Pedro 3 dice lo siguiente, amados. Dice, esta es la segunda vez que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los poteros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. Obsérvese que existía ese problema de las falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas, lo que Pedro, perdón, está hablando con relación a esto, es que dañan, impactan o afectan nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿qué es crecer espiritualmente? Porque tal vez esta es una también de las cosas que nosotros ignoramos. ¿Qué es crecer espiritualmente? Cuando se habla de crecimiento espiritual, creo que la definición más certera la encontramos en Romanos capítulo 8 verso 29, donde las escrituras señalan que Dios nos predestinó o nos escogió con intención de que seamos conforme a la imagen de su Hijo.
Crecer espiritualmente no es que tengamos muchos versículos en nuestra memoria, y eso es bueno. Crecer espiritualmente no es tampoco que apartemos mucho tiempo para orar, que eso es bueno. Tanto el uno como el otro son medios que nos llevan a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es conformarnos a la imagen de su Hijo, ser semejantes a la imagen de Jesucristo, donde aplicando el Evangelio que nos he enseñado, lo vamos aplicando a cada aspecto de la vida de nuestro ser. Recordemos que dijimos en principio que todos nosotros, sin importar el trabajo, la posición o el lugar que nosotros tenemos en cada iglesia local, todos nosotros, empezando por los que son pastores, todos necesitamos crecer espiritualmente, porque crecer espiritualmente es luchar contra el pecado que hay en nosotros para irnos conformando a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Y en medio de esto, que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de Jesucristo, es aplicando el Evangelio en cada una de las áreas en las que debemos crecer. Sin embargo, es necesario conocer, mis hermanos, además de qué significa crecer espiritualmente, que es conformarse a la imagen de su Hijo, también debemos conocer qué medio vamos a utilizar para crecer. Y es evidente que el medio que Dios ha dispuesto para que nosotros crezcamos espiritualmente es el mismo Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no solamente es un mensaje para que muchos se salven, ese mismo mensaje es un mensaje para que otros, lo que creemos en Cristo, seamos edificados y vayamos creciendo, como dice en otro lugar, a la estatura de varón perfecto. Crecer espiritualmente es un asunto que se traduce en toda la vida del cristiano. Y por esto es que muchas veces nos ponemos tensos, porque a veces nos preguntamos cómo podemos darnos cuenta si estoy creciendo espiritualmente. A veces le preguntamos a otros, ¿cómo tú puedes darte cuenta si estoy creciendo espiritualmente? Porque ciertamente, aunque es un asunto que corresponde a cada quien trabajarlo, es algo que es notorio a otros que los ven. Uno de los ejemplos que utilizó el pastor Jonathan en principio es el de el bambú japonés, que primero afianza sus raíces bien profundas para posteriormente crecer hacia arriba y ser utilizado más adelante. El bambú japonés tiene es un recurso que se utiliza en diversos medios para ser usado. Se utiliza para la fabricación de cucharas, se utiliza para la fabricación de recursos para la música. Hay un pedacito de ese bambú que se utiliza para lo que tocan instrumentos de vientos como el saxofón, como clarinete, como el oboe, una serie de instrumentos que utilizan una piececita de esa madera para eso. En fin, es utilizado para muchos medios que el hombre utiliza, pero nosotros, hermanos, necesitamos conocer esto porque ciertamente es en la medida que aplicamos el Evangelio de Cristo a nuestras vidas donde podemos ir creciendo a la imagen de varón perfecto. No voy a tomarme mucho tiempo porque tenemos allí al pastor Hernán y el pastor Néstor que van a tener también su parte. Pero quiero terminar esta parte, esta intervención diciendo lo siguiente. Aunque la oración y a la memorización de la escritura, la lectura de la escritura, el orar mucho o tener mucho texto memorizado, no es un indicio de crecimiento espiritual, pero sí es un medio que va a hacernos crecer, porque en la medida que vayamos recordando la palabra de Dios, procuraremos ir aplicando o debemos procurar aplicar ese conocimiento de la Biblia a cada paso que damos en la vida. Mire los detalles de los textos que leímos en principio. Dice el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y por el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por los apóstoles. Y observe el versículo 11 cuando luego de que Pedro menciona
de que Cristo vendrá por segunda vez, de que muchos ignoran voluntariamente, le llaman burladores, porque no toman en cuenta o no creen en la consideración de las Sagradas Escrituras en lo que respecta a la segunda aparición de Jesucristo, porque muchos entienden que se está anunciando hace tiempo y Cristo no ha venido todavía. Pero observe que en el contexto, Pedro menciona que cuando Cristo retorne, este mundo será deshecho. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos, muchas cosas serán quemadas, porque en este momento la renovación de todas las cosas no será con agua, como pasó en el principio de la creación bajo el diluvio de Noé, sino que en esta ocasión será por fuego cuando Jesucristo retorne. Pero observe el detalle que menciona el versículo 11, que con este verso quiero terminar. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Recordemos que le mencionamos que este mandato de Dios de crecer espiritualmente es un mandato, no es una opción, no es algo que yo lo tomo si quiero o si me interesa. No es una opción, no tenemos la opción de hacerlo, sino de ponerlo por obra. Porque a Dios le interesa que en este proceso de crecimiento espiritual nuestras vidas sean conformes, sean ajustadas, sean parecidas o sean iguales a nuestra meta, que es su Hijo Jesucristo, del cual en su momento Dios dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Crecer espiritualmente, hermano, se torna en una tensión, porque muchas veces queremos crecer en áreas que son débiles en nuestras vidas y fallamos y fallamos y fallamos. Pero realmente a Dios se le importa que trabajemos sobre el particular para que crezcamos y seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro buen Dios nos dé la gracia de que estas cosas puedan ser aplicadas en nuestros corazones, porque el propósito fundamental de todo esto, como dice este versículo 11, es que nuestros pasos en este mundo sean siempre conforme a las palabras del Evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Pastor Freddy. Bien, vamos a dejar entonces al Pastor Castillo para que nos continúe hablando sobre este tan interesante tema. Adelante, hermano. Buenas noches y Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Amén. 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 Continuando con lo que estaba diciendo tanto el pastor Jonathan como el pastor Toledo, quiero empezar a hablar acerca de las evidencias bíblicas de la falta de crecimiento espiritual y sus consecuencias. En la Biblia nosotros encontramos evidencia de la falta de crecimiento espiritual y madurez espiritual y las consecuencias que ellas traen, tanto para nuestra vida como para la vida de la iglesia y los que nos rodean. En este caso, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, pues después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez o crecimiento espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el autor está hablando acerca de ciertas personas que están, vamos a contextualizarlo, en la iglesia y que tienen años en la iglesia. Como decía el pastor Toledo, a veces nosotros pensamos que porque una persona o varias personas
tengan mucho conocimiento bíblico, oren mucho, que todas esas cosas son buenas, importantes y ayudan al crecimiento espiritual. También pensamos que los años en la fe o los años en la iglesia dan madurez espiritual o crecimiento espiritual, y no es así. Hay personas que tienen muchos años en la iglesia que ya deberían estar ocupando ciertas responsabilidades y cargos de liderazgo, pero todavía no están listos. Como dice el autor aquí, ya ustedes deberían ser maestros, pero todavía tienen necesidad de que se les enseñe el ABC de la vida cristiana. Son personas que no se han dedicado a procurar el crecimiento espiritual, y como ellos no han dado los pasos, no se han expuesto, no han tomado en serio el crecimiento espiritual, todavía son niños espirituales. Dice el autor que ellos tienen necesidad de que se les dé leche y no de alimento sólido. Él dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay ciertos temas bíblicos, ciertos temas de cosas que pasan en la iglesia que no se pueden tratar delante de ciertos hermanos porque no tienen madurez espiritual, no han crecido, todavía son niños. Entonces, esas son evidencias bíblicas de la falta de crecimiento espiritual. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 4, también encontramos al apóstol Pablo diciéndole a los corintios que ellos eran bebés, eran niños. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, o sea, como personas maduras, sino como a niños en Cristo. Le di a beber leche y no vianda porque aún estáis, no son capaces, porque aún son carnales. ¿Y cómo ellos demostraban eso? Dice, porque habiendo entre ustedes celo, contienda, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Los creyentes que no crecen espiritualmente, que se quedan estancados, son las personas en la iglesia que causan más problemas. Porque por cualquier situación, un hermano no lo saludó, le habló mal, él no tiene la madurez para decir, quizás ese hermano tiene problemas, o quizás no me vio, por eso no me saludó, ¿no? Inmediatamente él empieza a decir, eso es que tiene algo contra mí, y arman ciertas situaciones en la iglesia porque no tienen crecimiento espiritual, no tienen sabiduría, no tienen madurez. Como Pablo dice aquí, entre ustedes hay división y eso está demostrando que ustedes no son maduros espiritualmente. Y esta gente, soy dominicano, en un buen dominicano, como decimos nosotros, armaron un lío en la iglesia, dividieron la iglesia. Un grupo decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y los que pretendían ser más espirituales o más maduros y demostraban ser quizás los peores, decían, no, yo soy de Cristo. Entonces, la falta de crecimiento espiritual tiene consecuencias en la iglesia. Trae este tipo de situaciones. A veces la iglesia necesita ya ir a otro nivel de madurez, de compromiso, y no puede caminar porque hay ciertos hermanos que todavía no han madurado espiritualmente, y son esa gente la que tienen a veces la obra estancada, porque hay que explicarle demasiado las cosas, como dice en Hebreo y dice aquí en Pablo en Corintios, ustedes son niños y hay necesidad de darle leche. Entonces, eh, son dos pasajes que nosotros encontramos que nos dan evidencia de la falta de crecimiento espiritual, de madurez. Como decía el pastor Toledo, son creyentes que en su elaboración, en su caminar a ser conformados a la imagen de Cristo, se han quedado estancados. ¿Y cuál es la importancia entonces del crecimiento espiritual? Porque es importante para la iglesia, para el creyente, el crecimiento espiritual, que el creyente se conforme cada día más a la imagen de Jesucristo, como dio la definición el pastor Toledo. En primer lugar, es importante porque eso nos ayuda a entender más
la palabra de Dios. Como vimos aquí, Pablo le dice en Primera de Corintios, capítulo 3 a los Corintios, le di a beber leche y no vianda porque aún ustedes no son niños. En Hebreos también igual le dice el autor, ustedes pudieran ser ya maestros, pero no pueden porque todavía hay que estarle enseñando lo mismo. Entonces, cuando yo crezco, el crecimiento espiritual es importante porque eso me ayuda a entender la profundidad de las palabras de Dios. Hay personas que deberían estar sumergidos en la profundidad de las escrituras, pero todavía hay que están todavía en el ABC de la vida cristiana. Entonces, el crecimiento espiritual es importante porque nos ayuda a entender esos misterios. En el mismo libro de Hebreos, el autor de Hebreos dice que hay cosas, perdón, Pedro dice que hay cosas de Pablo que eran difíciles de entender. Y hay gente que no entiende ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas, porque se han quedado estancados en su crecimiento espiritual. También el crecimiento espiritual es importante porque podemos ser más útil para la obra de Dios. Un creyente que crece y está creciendo constantemente espiritualmente y que se puede considerar un creyente maduro, es una pieza clave e importante para la obra de Dios, tanto para el ministerio, para la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4, donde hubo una situación con la repartición de la distribución diaria, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos ponernos a servir a las mesas, cojan entre ustedes, y le dio la cantidad de hombres que debían escoger y las cualidades que debían tener, que fueran hombres de fe, llenos de sabiduría, de madurez y llenos del espíritu. O sea, en pocas palabras, gente madura que pudieran hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos espiritualmente, podemos ser útil para la obra. Muchas veces las iglesias padecen de que necesitan personas que sirven en ciertas áreas, maestros de escuela dominical para niños, maestros de escuela dominical para mujeres, para hombres, y así sucesivamente, pero a veces no hay porque los hermanos que hay no son suficientemente maduros en conocimiento, en la fe, en sabiduría y en entendimiento de la palabra. Entonces, el crecimiento espiritual es importante porque cuando nosotros crecemos espiritualmente podemos ser útil para la obra de Dios. También es importante el crecimiento espiritual porque nos ayuda a tener una estabilidad doctrinal fuerte. Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, y hay una parte ahí que quiero citar, donde él habla que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina. Como hablaba tanto el pastor Jonathan y el pastor Toledo, hablaron de eso, acerca de que hay creyentes, y en esta época eso está todavía un poco más, es más común o más fuerte, si así eso podría decir, que con cualquier doctrina nueva que aparece son arrastrados. Y eso es porque ellos no se han dedicado a crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra, en la profundidad de la palabra, en la madurez espiritual, a conformarse a la imagen de Jesucristo. Y cualquier doctrina que aparece, hay hermanos que son arrastrados por eso. Entonces, cuando nosotros crecemos espiritualmente, eso nos ayuda a estar doctrinalmente y bíblicamente estable. Puede venir cualquier cosa y no me arrastra porque yo sé que eso no es bíblico. Y nosotros vemos cómo en este tiempo muchas enseñanzas antibíblicas se han levantado y han arrastrado a muchos hermanos. Por eso es importante el crecimiento y la madurez espiritual. En tercer lugar, hermanos, el crecimiento espiritual es un mandato de Dios, pero también es una responsabilidad del creyente. De esto, el pastor Toledo citó los versículos de Pedro, donde nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos manda a que nosotros crezcamos espiritualmente. Es algo importante entender que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. Dios nos
salva de pura gracia. Nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra para ser salvos. Pero el crecimiento espiritual es algo que, una obra de Dios, pero también una responsabilidad humana. Pedro habla de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así sucesivamente. O sea, Dios es quien nos da los medios, nos ha dejado los medios, que vamos a escuchar de eso, para crecer espiritualmente, pero yo tengo que hacer uso de esos medios. Y quiero terminar citando Filipenses 2, 12 y 13, donde el apóstol habla acerca de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer. Dios nos ha dado a nosotros una salvación preciosa y maravillosa, pero Él nos manda que nos ocupemos en ella, añadiendo a esa salvación virtud, conocimiento, sabiduría y así sucesivamente, para adornar con crecimiento espiritual la maravillosa y hermosa salvación que Él nos ha dado. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero yo tengo la responsabilidad de eso que Él produce, ese deseo que Él produce en nosotros, ponerlo en práctica. Que Dios nos dé la sabiduría, la determinación y la responsabilidad de nosotros asumir esto como un mandato y como un reto, nuestro crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Gracias por esa clara explicación. Bien, finalmente vamos a dejar a nuestro hermano Néstor. Néstor tiene 10 minutos en esta exposición ya para las aplicaciones finales. Adelante, hermano. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Muy bien. Te escuchamos, pero no te vemos. Parece que cerró el micrófono, Néstor. No. Yo estoy aquí. Ah, ok. Pues adelante entonces. No sé por qué no me veo, pero estoy aquí. La cámara apagada, seguro. No parece, pero está bien. Sale solamente mi nombre. Ah, déjame ver. Ok. Sí. Ahora sí, Néstor. Ahora sí. Ok. Muy bien, hermanos. Realmente, hermano Wilson y hermano Hernán, igual que también el pastor Jonathan, han dicho las verdades que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Yo quisiera hacer un balance. ¿Cuál es el balance? El balance es, muchas veces creemos que no tener conocimiento no es nada. Pero otras veces creemos que teniendo todo el conocimiento de las escrituras, ya por eso estamos creciendo espiritualmente. Pero el balance es que sin conocimiento de las escrituras no podemos aplicar esta a nuestras vidas. ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es, la palabra de Dios nos manda a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Importante el pasaje que el hermano leyó, hermano Toledo, hermano Pastor Toledo, en 2 de Pedro 3:18, donde dice que cuando uno crece espiritualmente es porque tiene el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo tú puedes tener conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si no estudias las Escrituras? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a los que estaban con él, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que conocer de las Escrituras, pero no para
tener ese conocimiento en nuestros corazones. Y ahí es que viene que el crecimiento espiritual no solamente es conocimiento de las Escrituras. Yo digo, el crecimiento espiritual es conocimiento de las Escrituras aplicado. Si no aplicamos lo que nosotros conocemos, para nada nos sirve. Si no conocemos las Escrituras, como decía el hermano Pastor Hernán, vamos a estar de un lado para otro. Cualquier persona viene con una doctrina extraña y nos convence y nos vamos y nos deslizamos. Y es por esta razón que debemos conocer las Escrituras. No hay forma de que nosotros como hijos de Dios nos conozcamos a ese Hijo de Dios. Conocimiento de Jesucristo no solamente es saber que es nuestro Salvador. Sí, eso es importante. Pero cuando lo conocemos y estamos seguros en nuestros corazones, nuestra vida debe cambiar. Y debe haber un antes y un después. Es posible que muchos de nosotros estemos en la iglesia por muchos años. Es posible que conozcamos muchos versículos, que conozcamos muchas las Escrituras. Pero si ese conocimiento no ha sido introducido en nuestro corazón y lo llevamos a la práctica, para nada nos sirve. Cuando los discípulos estaban con Jesús, estaban muy bien. Jesucristo dijo, yo tengo que morir. Pedro salió, Señor, que no te acontezca esto. Yo daría mi vida por ti. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se le olvidó lo que el maestro le enseñó? Como muchas veces a nosotros nos pasa. No. Él no pudo aplicar esa palabra porque el Espíritu Santo todavía no había llegado a su corazón. Es tan tal que minutos después ya Pedro estaba negando al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con Pedro? Pasó algo que tiene que pasar en cada uno de nosotros y en cada uno de los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Mire, Pedro, cuando Jesucristo fue crucificado, volvió con los demás a su antiguo trabajo, a pescar. Tuvo que el Señor Jesucristo venir ante él y decirle qué tú haces. El Señor Jesucristo comenzó a vivir en el corazón de Pedro. Y muchas veces nosotros lo que necesitamos es que nuestro Señor empiece a vivir en nuestros corazones para que haya un cambio en nuestras vidas y empecemos a crecer. Empecemos a escudriñar las Escrituras y empecemos a aplicarla a nuestra vida y a darla a otros. Porque el crecimiento espiritual va de la mano con el conocimiento aplicado. Pero tiene el Espíritu Santo que venir a nuestros corazones y cambiar nuestra vida. El crecimiento espiritual, el crecimiento de un hermano, se manifiesta cuando vienen las pruebas y vienen las tentaciones. Cuando podemos nosotros enfrentar esas pruebas y esas tentaciones como el Señor lo dice. Pero necesitamos tener su palabra en nuestros corazones para esto. Cuando convivimos con los otros hermanos, es que nos damos cuenta si estamos creciendo o no. ¿Cuántos hermanos explotan cuando otros hermanos no son como nosotros? Cuando una persona conoce la palabra de Dios y no puede llevar ese conocimiento a su relación con los demás, no ha crecido.
El crecimiento se muestra cuando podemos convivir con otros que no tienen el mismo conocimiento que nosotros o no tienen la misma forma de nosotros. No porque seamos diferentes, ya por eso voy a rechazar a un hermano. ¿Cuántas personas no están en la iglesia y porque en la iglesia no se hace lo que yo quiero que se haga, ya me voy? Ah, no, es que en esa iglesia no hacen lo que yo creo que debe hacerse. Es una muestra de falta de conocimiento y de crecimiento espiritual. Hermanos, como decían los pastores anteriormente, debemos cultivar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Que sea nuestra vida la que muestre que realmente somos hijos de Dios. No podemos vivir por el conocimiento que tenemos de las Escrituras solamente. Debemos vivir con ese conocimiento aplicado a nuestro corazón. Es un mandato, es un deber. Y tú, hermano, que me está escuchando ahora, solo te digo una cosa: no te quedes estancado. Vive para Cristo y haz lo que hizo Pedro después de la resurrección del Señor. Señor se le aparece y ¿qué hace Pedro? Ahora da su vida por él. Si se fijan, la historia muestra de que todos los apóstoles murieron de una forma que ninguno de nosotros quisiera morir, excepto de Juan, que murió en la isla de Pan. Todos murieron crucificados, quemados, de una forma bestial. Pero ellos ya estaban dispuestos a hacerlo porque ya Cristo había crecido en su corazón. No nos quedemos, hermanos, estancados. Vamos a crecer. Vamos a crecer para la gloria de Dios. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Y ese crecimiento espiritual se va a mostrar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra forma de comportarnos con los demás, en nuestra forma de trabajar. No trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Dios le bendiga. Bien. Gracias, mi hermano Néstor Aponte, por este tema tan interesante. Vamos a tener 10 minutos para las preguntas, así que yo sé que hay muchas preguntas. Si usted tiene su pregunta ahí, puede levantar su mano para, o no se vaya en esta noche sin esa inquietud. Si tiene alguna inquietud en su corazón con relación a este tema, cabe decir que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Solamente se han dado tópicos, pinceladas, pero es un tema muy amplio. Pero si usted tiene alguna duda, alguna inquietud o alguna confusión, no se vaya con esa confusión. Pregunte ahora. Los que están por Zoom pueden levantar su mano y hacer su pregunta. Y los que están presentes también pueden levantar su mano y preguntar. Así que vamos a dar 10 minutos a esta sección. Hay algunos hermanos que están poniendo sus preguntas aquí en el chat. Por ejemplo, hay una pregunta que nos hacen. Dice, ok, que si el crecimiento debe ser en la fe o en el conocimiento. Yo pienso que se habló bien claro sobre eso, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna respuesta uno de los pastores. Sí, Néstor. Sí, como habíamos dicho anteriormente, hay un balance. Tenemos que conocer y ese conocimiento nos debe llevar a aplicar.
Aplicación sin conocimiento puede llevarnos a mala práctica. Ujú. Por eso es necesario conocer las escrituras para después aplicarla a nuestra vida y llevar una buena doctrina. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta de los que están aquí con relación al tema del crecimiento? Bueno, pues yo voy a hacer una para romper el hielo. Ustedes mencionaban que con relación al tiempo, ¿verdad? Una persona que se convierte, vamos a suponer que tiene 2 meses, puede alcanzar un mayor crecimiento que uno que tiene 30 años en la iglesia. ¿El tiempo es relevante en cuanto al crecimiento de una persona que ustedes consideran? Sí, en muchas ocasiones. Nosotros tenemos en nuestra congregación gente que tiene 30 años y que no han crecido ni siquiera a la etapa de madurez de un año. Porque la cuestión es poner en práctica lo que aprendemos en la iglesia. Hay algo interesante que cuando nosotros compramos un artículo, a mí me gustan un artículo que me gusta de la casa, de la cocina, es la licuadora. ¿Por qué razón? Por el tema de los jugos que uno puede hacer con una licuadora. Pero cuando usted compra una licuadora, lo interesante de esto es que ella te viene con un manual para que tú aprendas a utilizarlo. Así es la vida cristiana. La vida cristiana en otra conversión llega con un manual, que es las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos tomar las Escrituras y poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos leyendo. Si ignoramos ese manual, que es el que establece los principios de vida de cada creyente, el principio de vida del pueblo de Dios, el principio de vida de cada iglesia. Si ignoramos ese manual, sin lugar a dudas, no vamos a crecer y no vamos a poner en práctica lo que Dios quiere. Un versículo que el pastor Jonathan citó al principio de Primera de Pedro, capítulo 1. Una porción un tanto larga por lo que dice, pero oiga cómo dice esta porción que conecta con el capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sin lugar a dudas, si un cristiano de 30 años no pone en práctica los principios de las Escrituras, no va a crecer en la misma medida que un hermano que se convirtió hace 2 meses, hace 6, hace 2 años. No va a crecer en la misma manera. Si desechamos la palabra de Dios, que es la que nos hace crecer para salvación, no vamos a prosperar espiritualmente. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta del hermano Carlos Rivera. Adelante, hermano. No es una pregunta, es un comentario. ¿Sí Ok. es Sí, posible? sí. Sí. Ok. Yo pienso de que de alguna manera, ¿cómo yo realmente me doy cuenta de que he crecido espiritualmente? Sin que otros me lo digan el testimonio es importante, Ujú. pero ¿cómo yo me doy cuenta? La prueba, las tentaciones llegan, son de parte de Satanás y nuestra carne. Las pruebas y tribulaciones también llegan y Correcto. prueban nuestra fe y nos ponen a dónde estamos ubicados. La prueba revela realmente el carácter en el cual yo aplico la Biblia o no. Sí, Llegará, ya sea personal, ya sea de iglesia, ya sea en mi vida, mi cónyuge. Entonces, viendo la reacción mía, yo me voy a dar cuenta cómo yo reacciono a esa prueba. Si mis convicciones ante la escritura me sostienen o soy yo quien me sostengo. Entonces, esto revela mi carácter, si he crecido o no. así es. Quisiera leer Romanos 5:3 dice,
Am, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Amén. Gracias, mi hermano Carlos. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Me quedan 3 preguntas, 3 solamente. En los que llegan esas 3 preguntas, cabe destacar, hermanos, mencionaba el pastor Freddy, que usted leyendo 3 capítulos, 4 capítulos diarios de la Biblia en un año, usted lee su Biblia completa. Y hay muchos que tienen lamentablemente 15, 20 años en el Evangelio. Y tú le has preguntado, ¿tú has leído la Biblia completa? No, hermano. Apenas la leen de forma aleatoria o algunos abren donde me caiga y leo. No, y no debe ser así, debemos hacerlo con conciencia. Tome un libro, tome el Nuevo Testamento. Siempre se le aconseja a los nuevos creyentes, vaya por el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lea los evangelios. Y de esa manera el crecimiento espiritual se va a ver. Porque usted no puede aplicar la palabra si no la conoce. Primero tiene que conocerla. ¿Alguien más de los hermanos que están en Zoom? Hay muchos hermanos ahí, pero no quiero que se queden callados. Si tienen una pregunta, la pueden hacer o alguna inquietud con relación a este tema. Ofrézcome, ¿no hay preguntas? Todo está claro entonces, ¿verdad? Yo soy un nuevo creyente. ¿Qué pasos yo debería tomar? O si hay alguna guía para un creyente nuevo para poder crecer espiritualmente. O sea, me convertí ayer y yo no sé qué hacer, ¿verdad? A lo mejor mi trabajo no me permite venir a escuchar los estudios, qué sé yo, pero ¿cómo puedo yo en casa Correcto. crecer espiritualmente? ¿Hay Algunos algunos consejos, pasos o sí, consejos? consejos sabios. Vamos a ver si los hermanos tienen alguna opinión con relación a esta pregunta de la hermana Dalinda. De los pasos a seguir de un nuevo creyente para crecer. Bien, yo quiero mencionar algo con relación a lo que dice lo que pregunta la hermana Dalinda. ¿Hay pasos a dar? Sí lo hay. Esos pasos se llaman en resumen disciplinas espirituales. Mm. Esas disciplinas espirituales incluyen 3 pasos que son tal vez los 3 de lo más determinantes. El primero está en la vida de oración, donde hemos de apartar tiempo para tener tiempo para orar. No estoy diciendo que se tome 2 o 3 horas para orar al diario, pero que se tome tiempo para orar, orando por sí mismo. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Cristo, San Juan 17, donde dice que Jesús, cuando está orando en aquel momento, está orando por 3 cosas en San Juan 17. Ora por sí mismo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ora por sus discípulos. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y ora pidiéndole a Dios que se manifieste en la vida de lo que era el grupo que había de creer en él por la palabra de esos discípulos. Tiempo de oración. El segundo es que la persona es necesario que lea las Sagradas Escrituras. Ujú. Puede empezar leyendo. Generalmente uno recomienda a nuevos creyentes que empiecen a leer el Nuevo Testamento porque si se meten en el Antiguo hay cosas que no van a entender porque el Antiguo Testamento presenta muchas figuras que es el Nuevo Testamento que le explica. Y nosotros recomendamos muchas ocasiones que se empiece leyendo el Evangelio de Juan. Creo que un evangelio muy contundente, un evangelio muy edificador, no desechando los demás, pero ayuda bastante a conocer
a Cristo como al Hijo del Hombre. Y lo tercero, que aunque llegue a la iglesia a escuchar el último amén, que no deje de congregarse. Eso es importante. Si aunque sea para escuchar al pastor Jonathan cuando dice, y el pueblo de Dios dice, amén, bendecido, aunque sea para eso, pero que no deje de ir a su iglesia. Por eso se llaman disciplinas espirituales. Y disciplinarnos cuesta. Claro. Y una persona puede crecer enferma, ¿verdad? Correcto, correcto. Árbol que crece torcido. Cuando, por ejemplo, una persona no se alimenta saludablemente, sino que está comiendo en su casa, en la casa del vecino, en la casa del amigo, y por allí, por acá, por acá, por acá. Todos esos sazones diferentes le puede dar un choque de sazón, Mm, un choque de sazón. Por ejemplo, nosotros tenemos YouTube, una herramienta muy poderosa y muy buena, pero un creyente no puede estar todo el tiempo. Ah, no, yo no voy para la iglesia y me voy a quedar aquí viendo YouTube. Aquí yo veo las prédicas, aquí yo veo los estudios, aquí yo veo todo eso. Que aunque es una herramienta muy poderosa, pero hay un factor humano que se pierde, ¿verdad? Y también debemos filtrar lo que escuchamos a través de estas plataformas, porque tú puedes ser influenciado de una doctrina errónea fácilmente. Y es importante el congregarse porque de esa manera tú te unes a la enseñanza de tu iglesia, de tu pastor, de tus líderes y no está tomando de aquí, tomando de allí, tomando de allá y tomando de acá. Entonces, se te forma un arroz con mango en la cabeza. mm. Bien, finalmente, hermanos, vamos a orar. Aquí nos escriben, dice, ¿cuándo se debe uno bautizar? Como nueva creyente, ¿cuándo debo bautizarme? Bueno, la palabra del Señor nos da un requisito para ser bautizado. En primer lugar, creer en el Señor. Si crees de todo corazón, bien puedes. Mm, Y obviamente debes conocer, tener un conocimiento de base de qué es el evangelio, qué es el bautismo, conocer el evangelio para entonces conocer a Cristo y conocer su evangelio para entonces ser bautizado. Por eso nosotros no bautizamos los niños. Aponte, ¿quiere decir algo? Ya finalmente. Sí, sí. Quería colaborar un poco en esa pregunta que la hermana hace acerca del bautismo, porque no sé dónde ella está y es posible que alguien le diga que tiene que esperar tanto tiempo o a otros le digan, tú puedes bautizarte mañana. En el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que la persona inmediatamente creía se bautizaba, pero era porque ya tenían el aval, el conocimiento completo de lo que significaba ser cristiano. O sea, yo me convierto, me bautizo de una vez. El eunuco dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él sabía lo que se iba a enfrentar. Hoy en día, por los problemas que hay, tenemos nosotros que entender lo que es ser cristiano y lo que conlleva ser cristiano para que entonces podamos tomar esa decisión. El bautismo nos salva, pero empezamos a tener compromiso con la iglesia y con los demás. Y es por eso que algunas iglesias toman el principio de enseñar y luego bautizar. Amén. Si Amén. me permite, Jonathan, añadir un poquitico a esa parte que dice el pastor Néstor. Por lo general, nosotros hemos olvidado que el bautismo es un testimonio público. Ujú. En otras palabras, el bautismo en agua es nuestra profesión de fe que damos en público al mundo, de que he muerto para el mundo y estoy viviendo para Cristo. Amén.
Y por eso es que muchas iglesias procuran, muchos hermanos, muchos buenos pastores, no es malintencionado que lo hacen, pero muchos buenos pastores eh, quieren primero instruir a la persona antes de que la persona se bautice porque va a dar un buen testimonio delante del Señor. Me llama la atención el texto que menciona el pastor Néstor con relación a Felipe y el eunuco, porque en el texto no se ve a Felipe hablándole de que bautízate, sino que ya el eunuco venía con cierto conocimiento, tal vez ya había sido Amén. escuchado Ujú. por algún lugar el tema del bautismo y por eso ya cuando está convencido de la porción de Isaías que Felipe le explica, por eso que dice que hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él quería dar ese testimonio público, aunque allí nada más estaba Felipe y probablemente estaban los que conducían su carruaje, algún grupo que andaba con él de seguridad, que andaban juntamente con él en las labores que él estaba haciendo en el viaje que hacía, y fueron testigos de ese testimonio público. De manera, hermana, nosotros te vamos a estimular a que siga deseando ser bautizada, porque sin lugar a dudas es un testimonio que tú vas a dar al mundo, a tu familia, a la iglesia, y una aspiración, como dicen Romanos capítulo 6, una aspiración de que tú quieres vivir para Dios y servir a Cristo públicamente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias puesto de pie los que están aquí y gracias a todos los que están a través del Zoom. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos escuchado. Amantísimo Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por la bendición de contar con estos hermanos pastores que han podido también participar en este panel. Gracias, mi Dios, por la enseñanza de tu palabra. Síguenos fortaleciendo para cada día venir a la fuente que es tu palabra, Señor, para alimentar nuestras almas todos los días, Señor, con tus benditas palabras y poder Amén. compartir con otros de lo que hemos recibido de gracia. Gracias, mi Dios. Mira ahora, Señor, que vamos a ofrendar de lo recibido de tus manos. Bendice a cada dador alegre para gloria tuya. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias por habernos